Hoy es día 27 de enero del 2026. El Evangelio es de Marcos 3, del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: esos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la información que nos está proporcionando aquí Juan Marcos, capítulo 3 del 31 al 35, nos enseña a nuestro Señor Jesucristo algo importante, que desafortunadamente nosotros pues siempre le damos mucha cavidad a lo literal. Leemos las Sagradas Escrituras de una forma literal y así las queremos entender el mensaje que Dios nos da. Y desafortunadamente pues no es así, por eso se estudia la profundidad del mensaje, ¿no? O lo que nosotros le decimos teología, ¿no? Sí. Es muy importante eso, porque acuérdense que pues las Sagradas Escrituras están traducidas y en cada idioma pues tienen diferentes sinónimos. Y en nuestro idioma español pues tenemos muchísimos sinónimos. Entonces, hay muchas acepciones en cada una de las palabras. Entonces podríamos caer en errores. Y bueno, pues esto es importante aclararlo para que ustedes tengan un formato exacto de cómo entender el mensaje, en este caso, de este evangelio. Porque si no, caeríamos en errores. Nos iríamos por otro lado. Y así le pasa a mucha gente en la actualidad, ¿eh? Mucha gente que lee y dice, pues es que aquí dice la Sagrada Escritura, eso es palabra de Dios. No, 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 no. Aquí es palabra de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina. No es palabra de Dios. La palabra de Dios la hemos escuchado en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que se abrió el cielo y se escuchó una voz. Esa es la voz de nuestro Padre Dios. Este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias. O cuando en la transfiguración, que estaba Pedro, Santiago y Juan, viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que brilló de blanco en compañía de Elías y Moisés. Y también se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias. Escúchenle. O cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en el monte Horeb, con la zarza hirviendo, que no vio a ningún ser humano ahí, porque Dios no tiene cuerpo de ser humano. En aquel entonces vio nomás una zarza y se escuchó una voz, ¿verdad? Que le dijo: Moisés, quita lugar santo. Y le empezó a decir los mandatos, los 10 mandamientos que tenemos. Esa es palabra de Dios. Y así consecutivamente escuchamos en la Sagrada Escritura partes, en el Antiguo Testamento, lo que es el Tanakh para los judíos, en donde habla nuestro Padre Dios. Pero no todo lo que está escrito en los libros, en los 39 libros para el canon breve, en los 46 libros en el canon largo, o en el Tanakh, que son 24 libros que tienen los judíos. No todo es palabra de Dios. Hay historia de los judíos, escrita por su forma, humanamente hablando. ¿Sí? Hay libros didácticos que te dan una enseñanza, escritos por agiógrafos sagrados de aquel entonces, o los escritos de los profetas. Pero no todo es palabra de Dios. Desgraciadamente mucha gente tuvo la osadía de decir, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No, hermanos, no, no, no. Y nuestra Iglesia Católica, siempre que se lea algún párrafo de la Sagrada Escritura, dicen palabra de Dios. Y a veces decimos: te alabamos, Señor, o honor y gloria a ti, Señor Jesús. Le damos esa entonación, pero en realidad no es todo palabra de Dios. Dirán ustedes: pues Jesucristo es Dios. Sí, pero aquí debemos de incorporar el mecanismo de que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todo lo que los apóstoles predican en aquel entonces, como las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis, la carta de Santiago, la carta de Judas, las 13 cartas de Pablo, una carta de los hebreos que tenemos ahí, todo eso pues es la doctrina de la iglesia primitiva, o sea, de los seres humanos que empezaron, ¿sí?, a predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos la prédica
de la doctrina de la iglesia institucional actual. ¿Sí? Es muy diferente, hermanos. Todo eso lo debemos de entender. Acuérdate que nuestra iglesia institucional hoy en día, pues ha anexado muchas cosas, por decir anexado. Yo diría, han inventado muchas cosas. ¿Sí? Han exagerado muchas cosas. Y que no tienen el por qué ser. Y tampoco tienen una base. Quieren darles una base. Pero desgraciadamente, pues están equivocados en muchas cosas. Y entonces, este es diferente, hermanos. Entonces, una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva, otra cosa es la doctrina de la iglesia institucional actual. ¿Sí? Todo eso es importante que tú lo distingas, porque si no caes en errores. ¿Por qué les digo toda esta introducción para este evangelio? Por lo que les vamos ahorita, o les voy, perdón, ahorita a explicar, para que me lo tomen en cuenta, ¿sí? Sí, porque si no dirán, bueno, ¿y por qué estás diciendo esto? Pues por lo mismo, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver. Vamos a adentrarnos en la lectura, está muy pequeña, pero bueno, nos menciona algo importante. Miren, dice que en aquel tiempo llegaron donde estaba Jesús, ¿sí? Su mamá, ¿quién era su mamá? La señora llamada María. Así le decimos nosotros, madre, porque acuérdense que cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, todos los discípulos son tus hijos. Y a Juan le dijo, hijo, ahí madre, si eres discípulo mío, ella es tu madre divina. Así de sencillo, ¿eh? Porque acuérdense que Juan tenía a su mamá todavía, y su papá, el señor Zebedeo, y su mamá se llamaba Salomé. ¿Sí? No, no es la bailarina, era otra señora. ¿Sí? Entonces, desde este momento, por eso decimos que María es nuestra madre, porque Jesucristo dio la indicación. Si tú eres discípulo de Cristo, pues entonces tu madre divina es María. Así de sencillo, ¿eh? Ahí te lo dejo. Lo quieres aceptar, bien. Si no lo quieres aceptar, no hay problema. Eso, no hay ningún problema por eso. Bueno, entonces se llamaba María, dice, estaba su madre, ¿sí? Y sus parientes ahí, para empezar, dice sus parientes, ¿sí? Su parentela. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar, no quisieron entrar, ¿sí? Bien. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Pues los hijos de José. Hoy en día, cuando el papá tiene hijos con una señora y después tiene hijos con otra señora, pues los hijos son hermanos, pero nosotros les decimos medios hermanos. ¿Por qué? Porque nada más son del papá, no de la mamá. Anteriormente, pues eso no era así. Todos los hijos del mismo señor pues eran hermanos, aunque hubieran sido de diferentes señoras. Sí. O sea, ya, por eso les digo al principio esa introducción, ¿no? Nosotros tenemos un formato diferente y no lo podemos aplicar al formato que estamos leyendo ahorita. Eran sus medios hermanos. ¿Por qué? Recuerden que José ya era una persona adulta cuando se casa con María, ¿sí? María aproximadamente tendría 12, 13 años. Van a decir, ay, era una menor de edad. Pues sí, para nosotros en la actualidad, porque aquí en México tienes 18 años y eres un adulto. Tienes menos de 18 años, tienes 17 años, 11 meses, 29 días y eres un niño. Así dicen, así dice nuestra sociedad, o sea, nefasta su actitud, ¿no? Sí, ya aumentaron de que ya son menores infractores, pues es otra cosa, ¿no? Pero si no tienes los 18 años, eres un menor infractor y eres menor de edad y eres un niño. ¿Niño? ¿De dónde? Sí, chamacos de 12, 13, 14 años ya a veces son peor que un adulto. Ya no les digo más. Ustedes han de tener hijos de esa edad, ¿no? Pues no sé, no los quiero ofender, ¿no? Pero bueno, sí, son tremendos. Yo les puedo platicar de eso, ¿no? Porque desafortunadamente o afortunadamente trabajo con adolescentes. Bueno, pues María era una persona de mayor de 12 o 13 años aproximadamente. Y para aquel entonces los judíos de los 12 en adelante ya eran mayores de edad. ¿Eh? Bueno, y María pues se casa con José y José pues era una persona adulta. Dicen, o sea, no tenemos la cifra, es un aproximado. ¿Eh? Dicen que ya era una persona mayor de 70 años, ¿no? Entonces ya se había casado, ya se había muerto su esposa y tenía hijos e hijas. Sí, acuérdense que antes se tenían muchos hijos. Hoy en día, pues, tienes perros como hijos. Sí. Ya no quieres tener hijos y ya quieres tener perros y son tus hijos. O gatos. Pues sí, así es. Todo ha cambiado. Por eso les digo, ¿no?
Anteriormente aquí en México, pues había gente que tenía muchos hijos, tenía 10, 12, 14, 15 hijos. Cuando tenías 3, 4, la gente te decía o te criticaba, ¿no? Oye, que ya se te echó la gallina, ya no quiere tener hijos. No, pues es que está enferma, no, pues es que se enfermó, pues es que, uy, no, pues te salió mal a la mujer, así le decían antes, ¿eh? Estamos hablando de los años 50, de los 40, de los 30, de los 20. Ya estamos en el 2000, ya estamos en otro milenio, en otro siglo, ¿no? Estoy hablando del siglo anterior, del milenio anterior. Sí, hoy en día, pues hay gente que nada más tiene un hijo, dos hijos, si acaso tres, no, ya son muchos. Pero bueno, hay gente que todavía tiene varios hijos, ¿no? Sí, desafortunadamente la gente pobre, la gente que no tiene recursos económicos tiene más hijos que los que tienen posibilidades de mantenerlos. Sí, no sé, o sea, esa es una cosa increíble, ¿no? Deberían de ponerse a entender que no pueden tener tantos hijos porque no los van a poder mantener. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Después platicamos de eso. Pues José ya tenía más de 70 años y ya tenía hijos. Uno se llamaba Simón, otro se llamaba Santiago, otro se llamaba José y otro se llamaba Judas. 4 hijos, varones. Y tuvo hijas, mínimo 2. No tenemos los nombres de las mujeres. ¿Quién sabe por qué siempre se ha manejado eso de la misoginia, de hacer a un lado a las mujeres? Acuérdense que Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos y una hija. Los 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Y la hija se llamaba Dina, pero de ella no se habla nada. ¿Con quién se casó y cuántos hijos tuvo? No se sabe nada de eso. No lo quieren decir, o no lo escribieron, o no lo publicaron. ¿Por qué? Ay, porque es mujer. No, 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 si les digo, pobres, ¿no? Oye, aquí en México, pues ya les da una libertad enorme a las mujeres, ¿no? Sí, se les agradece, ¿no? A los gobiernos actuales de que la mujer ya tiene voz y voto. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces José tuvo hijos con su primera mujer, era viudo, y Dios lo escoge para que sea el esposo de María. Y entonces esos son hermanos de Jesucristo. No les dice aquí medios hermanos. La primera parte de que nos traducen dice que son parientes, ¿no? Y ahorita ya nos dice que son hermanos. Dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos. En otra lectura, ¿sí? La gente de Nazaret decía, cuando Jesús estaba en Nazaret, vieron que hacía muchos milagros y predicaba de una manera muy entusiasta y con mucha sabiduría, decían, oye, ¿de dónde le aprendió de tantas cosas ¿De dónde habrá sacado tanta sabiduría y estos milagros que hace? ¿No es el hijo del carpintero? Pues sí, sí. Ellos decían, pues era hijo de José, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues no, era hijo del Espíritu Santo. José fue su padre adoptivo, ¿no? Putativo, así se dice, ¿eh? No es grosería, es adoptivo, ¿no? ¿Que no es el hijo del carpintero y de María? ¿Sí? Y mencionan ahí los nombres, ¿no? Santiago, José, Judas y Simón. Y no viven aquí sus hermanas entre nosotros, pues sí, ya se habían casado, las hermanas de Jesús ya se habían casado, ya tenían maridos, ¿no? Entonces, si se sorprende la gente de Nazaret que Jesús estaba predicando con mucha sabiduría y hacía cosas raras, milagrosas, entonces echamos abajo todas esas payasadas que andan diciendo que Jesucristo cuando era niño ya hacía milagros. Pues no es cierto. Y que todo lo que Judas Iscariote deshacía, él lo componía. No es cierto. Todas esas son películas, son falsedades, son chismes, ¿sí? Son exageraciones de la gente. Porque en primer lugar Judas Iscariote no vivía en Galilea, era de Judá. Y Judá está al sur de Israel y Galilea está al norte. Hagan de cuenta aquí en México, si alguien está viviendo en Tijuana y los otros están viviendo en Chiapas o en Guerrero, pues, ¿cómo se va a estar transportando, no? Para ir a jugar a hacer destrozos y regresarse el niño, ¿no? Por favor. Pero les digo, como la gente no lee, no estudia, no se integra, no examina, no investiga, pues le cree a las gentes que andan diciendo tantas tonterías. Y si eso hubiera sido desde niño, Jesucristo hubiera hecho cosas milagrosas, lo dirían sus vecinos con quien convivió nuestro Señor Jesucristo de niño. Pero que se dan cuenta de que aquí en la Escritura dice que ¿de dónde le sale tanta sabiduría? ¿De dónde le sale el poder para hacer milagros? Si hubiera hecho desde niño Jesús eso, hubieran dicho, ya desde niño hacía eso, no, eso es normal. No, se sorprendieron, porque pues nunca lo hizo.
Acuérdense que bien claramente nos dice la escritura de que nuestro Señor Jesucristo empezó su vida pública a los 30 años aproximadamente. Ah, sí, porque hay gente que dice, no, empezó a los 29, a lo mejor 29 y 6 meses, 7 meses, no sé, pero se les dice, se cierran los círculos en 30 años y ya. No, que terminó antes de los 33 o se pasó de los 33 años, o sea, pero lo cerramos en 33. Ah, porque la gente es muy exagerada. A ver, les encanta, ¿no? Poner piedras en el camino, en el entendimiento de la doctrina de Cristo. Bueno, entonces, pues aquí muy claramente nos menciona, sí, el Evangelio, que pues allá afuera estaba su madre y sus hermanos que lo buscaban, ¿sí? No nos dice el por qué lo fueron a buscar, no nos dice eso. Él les responde a la gente que le dice, oye, ahí está tu mamá y tus hermanos allá afuera. ¿Sí? Él les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues si yo hubiera estado ahí, le digo, a ver Jesús, tu mamá es María, no te hagas. Y tus hermanos es los hijos de José, tus medios hermanos. Va a decir, ¿eres viajero del tiempo? Porque eso solamente lo dicen allá, que son medios hermanos después del año 2000. Yo le había dicho, no te hagas que... Pero no, es que no está hablando así Jesucristo. Está dando un mensaje de que quiénes son sus hermanos y su madre. Pues todos aquellos que cumplen con su palabra. Eso nos da a entender que si quieres tener un contacto, una unión, una familiaridad con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, pues tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Para bien tuyo, no porque Dios necesite de nosotros o porque Él gane puntos, gane likes. No, hermano, no. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Y Él nos ha dicho qué tenemos que hacer para que las cosas nos salgan bien aquí en la vida y seamos felices aquí y después vayamos a estar con Él, porque esa es la esperanza que tenemos. No sabemos cómo es la vida allá. Todos los inventos que te dicen, no sabemos. ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? No sabemos. Tenemos algunas notas en la Sagrada Escritura de cómo va a poder pasar esto, el principio de eso, pero no sabemos cómo va a ser la vida del mundo futuro. En una ocasión muy claramente dijo, la mujer no se va a casar ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni con el sexto, ni con el séptimo hermano, porque cuando resuciten ya no va a haber eso de casarse, de tener hijos, de ser hermanos, tíos, primos, cuñados, cuñaditos, ¿sí? O cuñadas, ¿no? Ya no va a haber eso. Y no nos está diciendo que vamos a resucitar en este planeta, en esta tierra. Entonces, son inventos, son supositorios que nos hacemos nosotros, suposiciones, hermanos, que hacemos nosotros de la resurrección y la vida del mundo futuro. Amén. No sabemos, hermanos, no sabemos. Nos vamos de aquí y en una lectura nos bien claramente dice que los que se van de aquí y están allá no pueden regresar para acá y los de aquí no pueden ir para allá. Pero empezamos a decir con que vamos a hacer una reunión, una mesa redonda para hablar con el más allá, con los espíritus, con las almas en pena, para que nos digan en dónde están las llaves del cofre del tesoro. Sí, sí. No, hermanos, no, no. O sea, es algo muy... Después, pues, si quieren, platicamos de eso, porque aquí en las escrituras habla de todo eso, ¿no? Bueno, pues esta lectura, hermanos, muy claramente nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que para estar con Él, ser su hermano, su madre, su tío, su primo, su pariente, lo que sea, tenemos que estar en común unión con Él. Comunión, común unión con Él. De hecho, pues, se instituyó la comunión, nuestro Señor Jesucristo en la última cena, después de haber cenado, instituyó la Sagrada Comunión, y Lucas nos dice que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia lo repite en la Santa Misa, que la misa es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, y se divide en 5 partes la misa: el rito de entrada, ¿sí? La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, la comunión y el rito de salida. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso, católicos? Qué bueno. ¿Sí? Disfrútenlo. ¿Sí? Bien, hermanos, espero que me hayan comprendido. Que Dios les bendiga.